los Simpson y enemigo íntimo de Pablo Iglesias, a lo largo de su carrera le han acusado de ser el sicario del periodismo y vértice del triángulo político-mediático que maneja España. Atesora el haber destapado los mayores escándalos de corrupción, haber levantado la censura en torno a la Casa Real y haberse convertido en el azote de Podemos. Valiente, coqueto, deportista e implacable, ¿conseguirá dinamitar el plató de 6 mujeres? Esta noche se enfrenta a ellas Eduardo Inda. Dicen de los navarros que no se les puede llevar la contraria, y tal como él mismo reconoce, con nuestro invitado de hoy se cumple a rajatabla. Eduardo Inda cursó sus estudios de periodismo en la Universidad de Navarra y desde muy joven apuntaba maneras. Siempre te has considerado en las entrevistas que te han hecho un demócrata de pro. ¿Cómo se concibe eso en una persona que fue director general de los servicios informativos de televisión durante el franquismo? Sus primeros trabajos fueron en Antena 3 Radio y ABC como corresponsal de deportes primero y luego en la redacción central. Ya en 1994 da el salto a la redacción del diario El Mundo en Madrid, donde ejerció como corresponsal en el Palacio de la Moncloa. Entre 2002 y 2007 fue nombrado director de la edición de El Mundo para las Islas Baleares, puesto desde el que conoció las primeras irregularidades llevadas a cabo por los culpables del caso Nos. Aunque entre 2007 y 2011 su carrera da un giro de 180 grados cuando se convierte en el director del diario deportivo Marca. Desde aquí, en enero de 2009, destapó irregularidades en la Asamblea General de Socios del Real Madrid y acusó textualmente en su portada al entonces presidente Ramón Calderón de robar la Asamblea. Calderón tuvo que dimitir pocos días después por la compra de votos. El periodismo deportivo es una de sus pasiones y sigue ejerciéndola como tertuliano en algunos programas futbolísticos. Aún así, tras dejar la dirección de Marca, volvió al periódico El Mundo, donde no le tembló la mano para destapar los escándalos de Iñaki Urdangarín, cuando aún parecía existir un halo de censura en torno a la Casa Real. Las irregularidades financieras de Convergencia, el partido de Mas, lo que incluso le costó acabar en los juzgados, o el caso de la Caja B del Partido Popular, convirtiéndose probablemente en el periodista de investigación más importante de nuestro país. En 2015 decidió fundar su propio periódico, desde el que ha seguido cosechando éxitos con sus investigaciones sobre los pagos a Podemos de Venezuela e Irán, lo que le han convertido en la auténtica bestia negra del Partido Morado, que no ha dudado incluso en insultarle públicamente, señalarle en su ya famoso tramabús o convertirle en protagonista de debates recientes en el Congreso. ¿Sabe si esas grabaciones pueden estar en manos del tertuliano Eduardo Inda? ¿Le preocupa a usted que el tertuliano Eduardo Inda tenga acceso a las escuchas al rey emérito? Eduardo Inda se sienta en el plató de 6 mujeres sin piedad para responder a nuestras preguntas. ¿Se lleva tan mal con Pablo Iglesias como parece? ¿Ha recibido presiones de empresarios y políticos? No se lo pierdan porque le pediremos que haga lo que mejor se le da, dejarnos titulares para el recuerdo. Eduardo Inda, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar en el plato de 6 mujeres encantado. sin piedad. Nos podemos tutear. Por supuesto. Imposible empezar de otra manera. Danos un titular. ¿Qué podemos esperar de ti en esta entrevista? Pues poco. No me digas eso. No, podéis esperar muchos titulares. Es lo que esperamos. Sí, sin duda. No, Eduardo, en eso yo no soy sospechoso. Yo siempre doy titulares. Tus titulares los conocemos, pero lo que no conocemos son tus aficiones, tu vida después de todas esas discusiones en platos que hemos podido presenciar. ¿Qué le gusta hacer a Eduardo cuando sale de OK Diario? ¿Cuáles son tus aficiones? Pues hacer deporte, ir al cine y luego irme a mis islas, a Mallorca, a Formentera y poco más. Mi vida es bastante sosa. Eduardo, ya que va de mujeres el programa, ¿cuál es la mujer que más te ha impresionado al entrevistarla y cuál la que más te ha decepcionado? La que más me ha entrevistado, eso sería complicado, pero a mí una de las mujeres que más me ha llamado la atención es Loyola de Palacio, que fue comisaria europea con el Partido Popular y es una de las personas que más me ha impactado por la talla humana que tenía. Y luego, aunque no haya sido con entrevistas, yo tuve la oportunidad de conocer a Hillary Clinton y me sorprendió. Yo ya conocía a su marido y me sorprendió muy positivamente porque los políticos estadounidenses pues son como marcianos al lado de los políticos españoles. Es como comparar a Cristiano Ronaldo con un jugador del Elche, en fin, con todos los respetos al Elche, ¿no? Y eso es
Y esas son dos de las que más me han impresionado. No, Hillary yo no la he entrevistado, pero sí he tenido la oportunidad de conocerla y luego sí me hubiera encantado conocer y entrevistar a Margaret Thatcher, que es una de mis ídolos políticos. Y luego políticas que me hayan, o personajes públicos que me hayan decepcionado, pues cualquier dirigente de Podemos, ¿no? Son lamentables en el fondo, son de quinta división, ¿no? Es decir, que el nivel de las políticas de Podemos y de los políticos es de quinta. De acuerdo. Pero ahí no hay diferencia de géneros, afortunadamente, ahí son todos iguales de mentirosos, de charlatanes, de jetas y por tanto ahí no hay diferencias entre unas y otros, no hay, es lo mismo. Eduardo, a lo largo de tu carrera profesional te han llamado de todo. Algunas cosas buenas, otras un poco peores. Si te parece, vamos a ver algunos de los calificativos con los que se han dirigido a ti. Muy bien. O sea que lo de que te llamaban Don Pantuflo es verdad, por la cara la pregunta que has puesto. A ti te llaman Fíjate, el Coletas y no pasa nada. ¿Verdad? Y a ti Don Pantuflo y el Coletas. Tendrías que ir al rincón de pensar, porque no se puede ser tan maleducado en un espacio público. Pero como eres muy mayor para ir al rincón de pensar, la misma edad que te tú. voy a recomendar que te leas el Código Deontológico del Periodismo en España. Cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue. A lo que iba. Conviene ser un poco más educado con las invitadas. Y conviene, de verdad, que te des cuenta de que hubo un tiempo en que a la gente le crispabas, de verdad. Pero ahora mismo es que con esa sonrisa es que no haces ni gracia. O sea, has quedado para ser la inspiración de los zapeandos de los esta noche. Bueno, Eduardo, ¿qué es lo mejor y lo peor que te han dicho a lo largo de tu Bueno, me han dicho de todo, entre otras razones, porque yo soy el enemigo público número 1 de Podemos y Podemos se dedica a insultarme, a injuriarme y a calumniarme con los trolls que tiene metidos en Internet, ¿no? Pero de lo que decían estos personajes, pues claro, Carolina Vescansa parecía mi madre, ¿no? Es que eres maleducado, oiga. Yo le he insultado a usted, señora Vescansa, no. En fin, usted argumente, no me diga que soy un maleducado, porque eso me lo puede decir mi madre, pero ya está, o mi padre. Pero en fin, no se lo admito a nadie más. Luego, claro, que Monedero me llame tonto, pues yo le podía haber contestado, hombre, tonta será tu madre si la conoces, o tu padre. Pero, en fin, yo no me quise poner a su altura. Y en el caso de Pablo Iglesias, bueno, y Tania, pues en fin, Tania es una persona que, como es público y notorio, le dio, entre ella y su papá, le dieron 1.400.000 euros de todos los ciudadanos de Rivas por la cara. Y, en fin, eso ya retrata a Tania Sánchez. Y claro, todos estos personajes, como no saben cómo contrarrestarme, pues se dedican a insultarme. Y en el caso de Pablo Iglesias, aquel día me llamó Don Pantuflo, fue en directo, yo ya sabía que él iba a hacer una de las suyas, porque alguno de su entorno me la había soplado, y entonces yo pensé, digo, ¿le respondo o no le respondo? Y preferí no responderle. En aquel momento Podemos era líder en intención de voto, y desde entonces no dejaron de caer. Es decir, si se hubieran celebrado las elecciones generales en aquel momento, hubieran ganado las elecciones. Y a partir de aquella metedura de pata, en aquel programa lo estarían viendo cuando dijo eso, pues 4 o 5 millones de personas. Podemos empezó a caer y ya pasó a ser la tercera fuerza política y nunca dejó de ser la tercera fuerza política, ¿no? Y a mí que digan de mí misa me da igual, ¿no? Pues Monedero, en fin, pues eso, le podía haber contestado, pues, tonta sea tu madre, o en fin, o algo más heavy, pero no es cuestión de ponerse a su altura. Yo siempre le respondo con una sonrisa cuando me insultan, ¿no? Que es lo que más les molesta, como habéis visto con Tania. Entonces, de todo lo que te han dicho, no debemos de creernos nada. ¿De qué? No eres ni maleducado, ni... Pues ya me estáis viendo. Pero es que Carolina Vescansa parecía mi madre, insisto. Yo cuando no me he acordado de esta escena, pero yo digo, joder, yo pensaba que a un debate político vas a confrontar ideas, en fin. Yo además siempre digo que del debate de ideas surgen siempre mejores ideas, pero ahí tenía pues una persona que actuaba como si fuera mi madre, ¿no? Es que eres maleducado, niño, malo. Si tuvieras que elegir un personaje de una serie de televisión, ¿a quién preferirías? ¿A Frank Underwood de House of Cards, que defiende que el fin justifica los medios, o al protagonista de Breaking Bad, que daría todo por su familia? Pues al protagonista de Breaking Bad, ¿no?
obviamente. Pero a mí el que más me gusta de la tele no es ninguno, es uno de ficción, bueno, estos son de ficción, pero es un dibujo animado que es Bart Simpson, es el que más me gusta. ¿Por qué? Me parece la serie más genial que se ha hecho en América, seguramente en toda la historia, ¿no? Lleva 30 años, yo me acuerdo, y yo tengo 48 años, pues yo me acuerdo cuando tenía 20 y tantos, era una serie puntera y ahora sigue teniendo casi el mismo éxito que tenía entonces, ¿no? Pero vamos, yo me quedaría con el protagonista de Breaking Bad. Eduardo... House of Cards me parece un poco maquiavélico todo. Son todos muy malos. Pablo Iglesias, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez o Ada Colau. Tienes que elegir a uno de los 4 para sobrevivir en una isla desierta. ¿A cuál te llevas? Sobreviviría... Vamos, yo creo que elegiría a Mariano Rajoy porque tú imagínate pasar un tiempo con Ada Colau, con Pablo Iglesias o con Pedro Sánchez, vamos. Superviviente nato, por otro lado. ¿Quién? Sí, Pedro Sánchez, mira, hay que reconocerle que la tenacidad que tiene y la capacidad de supervivencia, yo he visto pocas cosas iguales en mi vida, es impresionante y en eso hay que reconocerle un mérito tremendo, es decir, tiene talento para la supervivencia, pero para la práctica política yo creo que no tanto, por no decir nada. Y me quedaría con Mariano Rajoy, que por lo menos es un tipo agradable y simpático, educado, y tú imagínate con Pablo Iglesias, vamos, en fin. ¿Qué dirías que te ha traído más problemas en un momento dado? Por cierto, ya Ada Colau es bastante, aunque ideológicamente estamos, es obvio, público y notorio en las antípodas, es una persona bastante agradable en el trato personal. ¿Qué te ha traído más problemas en un momento dado? ¿Atreverte a romper la censura que se había creado tantos años en torno a la corona, a la familia real, o denunciar las incoherencias de Podemos? Bueno, la verdad es que romper el muro de silencio que había en torno a la familia real, la omertá que había en torno a la familia real, pues no me costó y jamás tuve una sola presión. Todo el mundo me pregunta, ¿tenías presiones cuando sacaste el caso Urdangarín? Y yo me podría haber hecho el héroe y decir, pues sí, soy un mártir de la libertad de expresión, pero jamás hubo una sola presión. Ahora cuando hemos sacado pues el dinero que se le pagó al amante del rey Juan Carlos, a Bárbara Rey, para comprar su silencio en un paraíso fiscal, o cuando hemos publicado las cintas que le grabaron los servicios de inteligencia españoles al rey Juan Carlos, pues no ha habido ni presiones ni... En fin, ahí sí que me ha demostrado la primera institución del Estado que respeta la democracia y la división de poderes y la libertad de expresión. Y en el caso de Podemos eso sí que me ha traído problemas porque, claro, todo el día insultándome, tengo que tener cierta prevención y cierta seguridad en torno a mí por razones obvias, y incluso se han atrevido a mentir sobre mi vida privada, pero yo siempre digo lo mismo, que si se piensan que van a torcer mi voluntad, van dados, pero además no me conocen, además yo soy navarro, y a un navarro basta que le digas que no para que sea que sí, o sea, en fin, que siga. Sisley patrocina este espacio. Sisley patrocina este espacio. Aún con esto que nos cuentas, tenemos muy recientes las últimas amenazas de Podemos a la prensa. ¿Tú te has sentido amenazado de verdad? Y no te hablo de las amenazas de los haters de Podemos en redes sociales. ¿Has temido de verdad por tu vida? Por mi vida no, pero por mi integridad sí. Es decir, cuando a ti te ponen en un autobús, en el odiobús, lo que ellos llaman tramabús, ahí te están poniendo en una diana. Eso es lo que hacían los batasunos y los etarras y los proetarras en el País Vasco en la época en la que se mataba, se secuestraba, se extorsionaba gente. Y conmigo hacen lo mismo, y eso pues hace que te sientas, en fin, que sientas cierto temor, como es lógico y natural. Alguna vez por la calle pues me han dicho, me han soltado algún improperio, alguna vez me han intentado agredir, y son todo gente, en fin, envenenada por esta basura, ¿no? Pero bueno, hay que sobrevivir, y yo creo que hay que ser fuertes por una sencilla razón, porque al final lo que está en juego no es Eduardo Inda, sino es democracia o no democracia, libertad de expresión o censura, y por tanto no es una cuestión contra Eduardo Inda, es contra todos. Es decir, es lo que
lo que se decía en el célebre refrán, ¿no? Vinieron primero a por el vecino del quinto, luego a por el vecino del cuarto. Yo no hacía nada y cuando vinieron a mí, pues a por mí yo no tenía nadie que lo evitase o que dijera algo por mí, ¿no? Y yo creo que es una obligación moral hacer lo que yo hago, ¿no? Eduardo, tus detractores te acusan de ser un sicario de la información, de publicar por encargo informaciones que otros te proporcionan. Se dice que fuiste un peón con Jorge Fernández Díaz en el caso de los Puyol y que hiciste lo mismo con Florentino Pérez y el Barça. ¿Alguna vez te has sentido, cómo decirlo, manipulado por el poder? Nunca, jamás. Y los que dicen eso, mira, yo a Jorge Fernández lo he visto una vez en mi vida. Florentino Pérez es obvio que público y notorio que es amigo mío, y a los que dicen eso, pues les digo que trabajen las mismas horas que trabajo yo para sacar las mismas informaciones que saco yo. Hombre, cuando uno cuenta, cuando uno saca el caso Puyol y luego resulta que han robado 3.000 millones de euros, pues, en fin, pues pueden decir que estoy al servicio del diablo, de Satanás o de yo qué sé, o de Bin Laden, pero lo que yo hago es trabajar. Y lo que les diría a esta gentuza es que trabajen las mismas horas que yo, que si trabajan las mismas horas que yo, claro, no tienen el talento que tengo yo, ni de 10 veces el talento menos, vamos, les necesitarían 30 reencarnaciones para tener el talento que tengo yo. Pero que trabajen y a lo mejor ellos sacan noticias. Y luego, claro, vamos a ver, ¿aquí qué ocurre? Que se saca la corrupción de los Puyol, de Convergencia, y resulta que los que la sacamos somos peones de Jorge Fernández Díaz, de los poderes, de las cloacas del Estado, de los poderes más malignos del mundo mundial, y no se dan cuenta. Aquí la cuestión ¿es verdad o es mentira? Y lo que es evidente es que el caso Puyol era todo verdad. Es más, nosotros mentimos. Yo siempre digo que mentimos en el caso Puyol, porque cuando nosotros sacamos la primera información, fue el 16 de noviembre del año 2012, dijimos que ellos tenían en Suiza 137 millones de euros. Y es verdad, mentimos. Mentimos porque no eran 137 millones de euros. Unas semanas después demostramos que eran 3.000 millones de euros. Por tanto, en fin, y luego al servicio del Barça, pues al servicio del Real Madrid contra el Barça. Bueno, en fin, yo saqué el caso Neymar también. Y el caso Neymar demostraba que se había robado en el fichaje del jugador brasileño. Y yo, el día que cuente, que no lo haré nunca, si yo contase quién me dio a mí la información y el contrato de Neymar, se caía el Camp Nou. Por tanto, en fin, porque es alguien de dentro del Camp Nou. Evidentemente, Florentino Pérez no tiene acceso al contrato de un jugador de un equipo rival, ¿no? En fin, lo que tiene que hacer la gente es trabajar un poquito más. Bueno, pues has publicado, como has dicho, algunos de los reportajes de investigación más importantes de la historia del periodismo reciente, además de los que has comentado, pues el caso Nos, los escándalos de la vida privada del rey Juan Carlos, el dinero que recibió Pablo Iglesias desde Venezuela. ¿Cuál ha sido para ti el hito más importante de todos a lo largo de tu carrera? Pues yo creo que, hombre, el caso Urdangarín cambia la historia de este país. Y ese lo descubrimos en su prehistoria en el año 2006 porque yo estaba en el lugar del crimen. Yo estaba en el foro que se hizo en Baleares y mediante el cual se robó 1,2 millones de euros de dinero público. Y por eso yo me enteré por eso yo empecé a investigar aquel asunto, porque vi que era un completo escándalo, ¿no? Que era un auténtico robo. Eso cambió la historia de España por muchas razones, porque alguien se atrevió a meter mano judicialmente a un miembro de la familia real y a su entorno, bueno, a dos miembros de la familia real y a su entorno, y además de todo eso se rompió ese muro de silencio del que hablábamos antes en torno a la familia real. Luego también yo desvelé los sobresueldos que se pagaban en Génova 13, que eran, era el dinero que se daba en billetes a los ministros del gobierno de España desde el año 96 hasta el año 2004. Y luego también conté la financiación irregular del PP, también desvelé los célebres SMS de Rajoy a Bárcenas, Luis sé fuerte, hacemos lo que podemos. Y pues esos serían los tres casos, junto con el caso Puyol, de los que más orgulloso me siento. Bueno, y también haber desvelado las corruptelas de Podemos, que alguna que otra hemos sacado. Bueno, nos estamos sacando prácticamente todas las semanas porque estos no son más golfos porque no se entrenan. Ya vemos que tienes una larga trayectoria profesional a tus espaldas, pero
también te han acusado muchos en numerosas ocasiones de copiar lo peor de los tabloides americanos, de exagerar la información. ¿Qué tienes que decir de todo esto? ¿De verdad eres amarillista, sensacionalista? Pues mira, el caso Urdangarín nos llamaron amarillos, de todo. 6 años de cárcel para el señor Urdangarín. El caso Pujol nos llamaron de todo, sicarios, al servicio de las cloacas del Estado, en fin, lo que comentabais antes. Y es verdad, mentimos, no eran 137 millones de euros lo que robó la familia Pujol, eran 3.000 millones de euros. También nos acusaron, nos dijeron de todo y por su orden cuando contábamos el tema de los sobresueldos en Génova 13. Está demostrado desde la A hasta la Z, o desde la R de robar hasta la R de robar. En el caso de... También se me llamó de todo cuando yo desvelé el célebre caso del dúplex de Ignacio González en Estepona. Exagerado, mientes, es un hombre honrado, me dijeron de todo. Hombre, pues... ¿Y qué tienes que decirles? Yo nada, si la historia pone a cada uno en su sitio. El problema es que algunos, en lugar de dedicarse a trabajar, se dedican a criticar a los que trabajamos. Y cuando ladran, normalmente significa que cabalgamos. Y luego, yo estirar una noticia no la estira en mi vida. Nosotros contamos el caso Urdangarín, insisto, fíjate si era verdad que le han condenado a pena de prisión. Ignacio González, ahí lo tienes, los Pujol, está el hijo mayor en la cárcel y no está el resto de la familia porque Jordi Pujol, padre, sabe de todo y por su orden de toda la gente que ha mandado en este país en los últimos 40 años y los tiene agarrados por sálvese a la parte. También contamos las célebres cuentas en Suiza del señor Granados, en fin, 3/4 de lo mismo. Contamos el caso Neymar, los primeros. Cuando los demás, los medios de Cataluña nos llaman amarillos, madridistas, no sé qué, Eduardo, pues están está claro imputados. Que no aceptas ese calificativo, pero no nos quedamos sin programa. No, que me llamen de todo, pero, vale. pero el éxito de uno, ahí está. Se mide en el número de enemigos. O sea, tú miras los casos de los últimos que han sido importantes en España en los últimos 10 años y... Bueno. Pues a lo mejor el 75% los he destapado yo. Hablabas antes del autobús de Podemos, que te colocaron ahí, y hablando de esta moda de los autobuses, también escribiste sobre el autobús anterior, el primero, el de Hazte Oír, criticaste la publicidad gratuita que se le estaba haciendo. En el caso de Podemos, OK Diario hace mucha publicidad gratuita a Podemos, porque habla mucho de Podemos, y quizá todos los medios, porque es verdad que si algo tiene Pablo Iglesias y compañías, que dan audiencia. ¿Vale todo por conseguir más visitas o hay que poner por delante el interés de España, de no hablar de esos a los que has calificado como golfos, personas sin talento? ¿Por qué se habla tanto de Podemos? No, porque, hombre, son la tercera fuerza parlamentaria en este país, es decir, que tienen 5 millones de votos detrás y hay que hablar de ellos porque a mí siempre me decían, no, es que Podemos es lo que es porque tú estás todo el día criticándoles, no sé qué. Digo, hombre, la culpa de que Podemos exista va a ser mía. Y yo siempre decía lo mismo, a lo mejor Podemos existe porque yo he sacado el caso Urdangarín, el caso Pujol, los sobresueldos del PP, los SMS de Rajoy a Bárcenas, el dúplex, en fin, podríamos seguir. A lo mejor por eso existen, pero no es menos cierto que estos tíos son gente importante. Y quien más ha hecho porque estos señores sean lo que son, a lo mejor es la Moncloa, a lo mejor es el Partido Popular, porque al Partido Popular le interesa y le ha interesado siempre que Podemos sea un partido fuerte porque practica eso del divide y vencerás, es decir, a más Podemos menos PSOE y a más Podemos y menos PSOE más PP. Y es decir, el señor Rajoy yo creo que tiene en estos momentos más fuerza casi que cuando tenía mayoría absoluta, que eso es una cosa absolutamente increíble. Y respecto al autobús, hombre, nosotros teníamos que hablar del autobús, entre otras razones, porque era un escándalo, porque se ponía gente honrada como Juan Luis Cebrián, Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy o un servidor en la diana.
y eso era noticia. Y respecto al autobús de Hazte Oír, yo lo único que puedo hacer, aunque no esté de acuerdo con los lemas, es felicitar a los dirigentes de, vamos, a Arzuaga concretamente, porque es vamos, yo no he visto... Que consiguió el objetivo, ¿no? No, vamos a ver, ha conseguido hacerse uno de los tíos más famosos de este país, y ha hecho de Hazte Oír algo muy notorio y muy notable, cuando antes pues lo conocían poco menos que en su casa. Cambiamos de tercio. Has mencionado a Florentino. ¿Cómo un madridista de pro como tú puede ser buen amigo de Messi? ¿De quién? ¿De Messi? De Messi. Bueno, porque cuando yo era director de marca yo tuve mucho trato con el jugador, y yo le di el Marca Leyenda, que es la máxima distinción que se da en marca, y se la di en el año 2009. Se la di el 20 y tantos de abril en Barcelona. Y la verdad es que yo me preparé para aquel acto pues como 3 o 4 folios de discurso, ¿no? Porque a mí toda la gente me decía, es que Messi es tontito. Bueno, pues nada, pues entonces vamos a prepararnos 4 folios. Es que no sabe hablar en público. Pues entonces yo me preparé 4 folios. Entonces, para presentarle, leí uno, bueno, leí o desarrollé un folio. Y de repente el tío empezó a hablar con la gente, yo callado, ¿no? Un monstruo desde el punto de vista de la comunicación, en contra de lo que parece. Yo aquel día me quedé alucinado. Y a raíz de aquello yo me hice muy amigo de la familia Messi, sigo siendo muy amigo de la familia Messi, y algún día contaré anécdotas que pueden ser muy significativas y que explicarían muchas cosas, ¿no? Y luego he de decir que Messi es un tipo muy inteligente, porque para jugar bien a fútbol o eres muy listo o es imposible. Es decir, que coordinar el balón requiere de una inteligencia natural que la tiene un tipo como Leo Messi, y además es una magnífica, una bellísima persona. Por cierto, yo le di el Marca Leyenda. En mi entorno se montó un pollo tremendo, porque entonces no era nadie. Se lo dimos un miércoles. 4 días después, en el Bernabéu, el Real Madrid perdía 2-6 frente al Barcelona con una actuación estelar de Messi, y 3 o 4 semanas después el Barça había ganado todos los torneos en los que había participado esa temporada, con Messi ya de mejor jugador del mundo. Y si tuvieras una exclusiva que perjudicara a Messi, no sé, un lío con Hacienda, ¿la publicarías? Bueno, ¿O eres antes amigo de tus amigos que periodista? Yo soy periodista antes que a mí. Sí, porque yo me debo al interés público, a mis lectores, y yo lo publicaría, y hemos publicado algunas informaciones sobre el tema fiscal. Pero en el tema fiscal yo también he de decir que a él le han condenado, porque cuando uno es el que firma la declaración de la renta y es el que tributa, es el responsable, aunque la hayan hecho otros. Pero yo estoy seguro que en todo el tema fiscal de Leo Messi él ni estaba ni se le esperaba, porque no tiene ni puñetera idea de eso, como yo tampoco. Es decir, a mí la declaración de la renta me la hacen, porque yo no, en ese asunto no sé hacerla con un canuto, sinceramente. No se ha enfadado, seguís siendo amigos. Sí. Eduardo, y hablando de amigos, o no amigos, muchos te acusaron por haber ascendido de forma meteórica cuando apoyaste a Pedro J en la polémica de su piscina. Después nos sorprendiste a todos abriendo OK Diario al mismo tiempo casi que El Español. Ahora, ¿cómo está vuestra relación? ¿Sois amigos? ¿Sois amigos? Yo me llevo correctamente con él, y ahora no nos vemos, obviamente, pero vamos, yo no ascendí por la piscina, yo ascendí porque cogí un periódico en el año 2001 con 32 años, que era El Mundo de Baleares, que vendía 14.000 ejemplares, y cuando me fui 6 años después, ya empezando la crisis del papel, vendíamos 18.500, 19.000, en fin, eso no era por la piscina, ya te lo aseguro yo. ¿Y por qué yo monto OK Diario y el montar El Español? Pues porque yo decidí hacer mi camino por mí mismo. Yo ya estaba harto de poner mi mayor o menor talento al servicio de otros, ¿no? Dije, pues ahora lo voy a poner al servicio de mi patrimonio personal, ¿no? Y luego, aparte, que yo he comprobado con esta aventura que lo mejor del mundo es ser tu propio jefe, ¿no? ¿Y entonces lo consideras más tu amigo o tu rival ahora mismo, hoy por hoy? Ahora es mi rival y mi rival. Seguimos con las amistades, porque... ¿Peligrosas o...? Ya me dirás. Eres muy amigo de Antonio Ferreras. Sí. ¿Qué hay de cierto en la teoría de que vosotros dos, junto a Florentino, hacéis una especie de triángulo mediático-político para controlar el periodismo nacional?
Pues eso es otra leyenda, es que, peligrosa. En fin, es que vamos, no sé, a mí me gusta mucho la política ficción, la ciencia ficción, pero eso y la realidad casan bien poco. Además, Antonio es una persona más bien de izquierdas, yo soy un tipo de centro derecha, liberal. Probablemente Florentino esté más en mi onda política que en la de Antonio, y lo que sí nos une es el madridismo atroz que los tres padecemos. Solo el madridismo. Sí, solo el madridismo, y en eso pues sí hablamos, ahí hablamos mucho. Nada de controlar la política nacional. No, es que al final la política se controla por sí sola. Es decir, Bueno, los medios tienen mucho poder. Sí, Antonio tiene mucho poder. Florentino tiene mucho poder, yo seguramente tengo menos, pero tengo algo de poder y bueno, aquí cada uno hace lo suyo, pero sobre todo somos amigos, ¿no? Es decir, que cuando estamos los tres juntos pues hablamos de todo, pero sobre todo y por encima de todo hablamos de fútbol, hablamos de fichajes, hablamos de quién conviene al Real Madrid, de quién no conviene, cada uno da su opinión y luego pues Florentino hace lo que le da la realísima gana. Eduardo, si te parece, vamos a ver unas imágenes que luego comentaremos. Es una cinta de audio, es una cinta que además tiene un periodista que usted conoce mucho y al que usted quiere mucho, y yo también, tienen una copia de esa cinta, porque deben existir varias copias de esa cinta, existieron en su momento. Nosotros no pudimos publicarla simple y llanamente porque hubiera sido ilegal publicarla. Bueno, me imagino que sabrás de qué estaban hablando, de esa famosa cinta. Además, posteriormente, Ferreras dijo, bueno, si es ese periodista que ambos conocemos, doy en el OK, quizá haciendo un guiño a tu periódico. Sinceramente, Eduardo, ¿eres tú el periodista del que hablaban Julio Ariza y Antonio Ferreras? ¿Tú qué crees? No sé, yo quiero que me lo digas tú. No, pero te pregunto yo a ti. Hombre, puedo creer muchas cosas. No lo sé, a lo mejor. A lo mejor lo que sí sé es que Julio Ariza, lo que sí puedo decir es que jamás ha chantajeado, por lo menos en este asunto, al presidente del gobierno, y de eso yo doy fe y sé de lo que hablo, porque yo conozco de la existencia de esa cinta hace muchísimo tiempo y sé por dónde ha pasado, dónde ha estado, dónde no ha estado, qué se dice en esa cinta, qué no se dice. Es más, fíjate si se miente en este asunto, que lo primero bueno, lo que decía Ignacio González es que era un vídeo que tenía Ariza con el cual había chantajeado a Rajoy. Yo no sé lo que tendrá Ariza, pero lo que sí sé es que del asunto del que se habla no es un vídeo, es un audio. Primera mentira. Y luego hay que decir otra cuestión, que Ignacio González, cuando se entera que le tienen pinchado el teléfono, el despacho, lo de aquí, lo de más allá, él traza una estrategia con todo su entorno, con su hermano, con su cuñado, y la estrategia consiste en empezar a mentir, empezar a soltar trolas por aquí y por allá para confundir, que es lo que hacen muchas veces las personas que saben que tienen intervenido su teléfono, para entorpecer y enmarañarlo todo, ¿no? Para liarla mundial, ¿no? Entonces, ¿no nos lo confirmas? Pues no tengo ni idea. Ni lo confirmo ni lo desmiento. O como diría Cospedal, no me consta. Eduardo, uno de tus compañeros te acusó de manipular un titular, dimitió y por esto te llevó a la justicia. ¿Cómo afrontaste esta situación y cómo llevas que te acusen de manipulación, que es uno de los pecados capitales del periodismo? Bueno, mira, este periodista aparece en una conversación pinchada por la Guardia Civil pidiéndole a Ignacio González que le monte un medio para acabar con Eduardo Inda. ¿Quieres alguna precisión más de quién es el personaje? Es un personaje que la demanda la ha retirado. Es un personaje que es un mercenario, es un personaje que está defendido, asesorado y es un íntimo amigo en toda esta burda mentira por Rodríguez Menéndez, que es el abogado más delincuente que hay en Madrid, es un tipo que está condenado a 12 años de cárcel. Ese es el personaje, ¿no? Y insisto, en las grabaciones que se van a hacer públicas dentro de unos días, cuando se levante totalmente el secreto del sumario, aparece él hablando con Ignacio González, que es un personaje muy recomendable, éticamente, en fin, un tipo decente, lo que se dice decente, diciéndole, oye, ¿me financias un diario para destruir a Eduardo Inda? Eduardo, ¿te ha quedado claro? Clarinete. Nos viene muy bien esta respuesta porque seguimos hablando de cuestiones turbias. Viene un extraterrestre a la Tierra y hay que explicarle la expresión cloacas del Estado.
Pues mira, esa expresión la inventó Artur Mas, que como todo el mundo sabe es un personaje honorable, también como el mercenario que hablabais antes, que es una persona, en fin, un auténtico sinvergüenza. Pero fíjate, Artur Mas es una persona que ha dado, porque lo dio, un golpe de Estado en este país, no le salió bien, gracias a Dios. Es una persona que era beneficiario de una cuenta en un paraíso fiscal, en Liechtenstein, una cuenta que tenía su padre como testaferro de Jordi Pujol, una cuenta que luego se desvió a Suiza. Ese es Artur Mas, ese es el que bautiza lo de cloacas del Estado. Aquí lo que hay que preguntarse es si lo que él denomina cloacas del Estado mentían, es decir, si cuando investigan el caso Pujol mentían. Yo, como os he dicho antes, se quedaban cortos. Mintieron, es verdad, mentían, porque no eran 137 millones, eran 3.000 millones. Pero sí hay una parte oscura de la administración. La segunda parte pues de yo no la conozco. ¿Tú la conoces? Yo no la conozco. No me creo que tú no conozcas una parte oscura de la administración. Que no. Vamos, es decir, yo no sé lo que hace o deja de hacer el CNI. El bien no lo hace mucho. Hay días que hace el bien y otros días que hace el mal. Por eso, ¿algún secreto confesable en tus investigaciones? No, yo lo que sí puedo decir es que las cloacas del Estado, lo que ellos han bautizado las cloacas del Estado, es decir, Jorge Fernández Díaz, los anteriores dirigentes y directores de la policía, la anterior cúpula policial, era gente honesta, era gente honrada, era gente que hicieron un gran servicio a este país, intentando simple y llanamente que la gente que había robado dinero público pagase por ello. Y eso es lo que tiene que hacer una policía en cualquier país democrático del mundo. En las dictaduras sí hay cloacas, en las democracias no hay cloacas. E investigar a la familia Pujol, a todos los ladrones de Convergencia, pues a mí me parece no solo una obligación moral, sino un deber legal. Y eso no son cloacas, las cloacas es lo que se investiga, no quienes investigan a las cloacas. Bueno, vamos a lo más interesante, a la vida personal. Yo no sé qué opinas tú de estas ejecutivas paritarias tan de moda en los partidos de izquierda, mismo número de hombres que de mujeres. No sé qué opinión te merece. A mí me parece una gilipollez. ¿Por qué me parece una gilipollez? Sí. No, sí, porque es decir, si hay 10 mujeres, es decir, hay 20 para 20 puestos y resulta que hay 20 mujeres, o sea, los 20 mejores son mujeres, ¿por qué tienes que poner 10 hombres? A ver, que me lo expliquen. Ya. Y si son los 20 mejores hombres, ¿por qué tienes que poner 10 mujeres? Habrá que valorar y parametrizar todo por el talento. Es decir, a mí el género me da igual, el talento no depende del género, depende del coco de cada uno. ¿Y crees que las mujeres lo tenemos o lo hemos tenido tradicionalmente más complicado en el mundo laboral? Pues históricamente sí, yo creo que eso cada vez ocurre menos. Yo creo que, vamos, en el entorno laboral en el que yo he vivido siempre, las mujeres a igual trabajo ganaban lo mismo que los hombres. Sí es cierto es que en trabajos menos cualificados sí hay abusos en ese sentido, contra eso hay que luchar. Y luego lo que es evidente es que de las universidades salen en estos momentos licenciadas más mujeres, además normalmente con mejores notas que los hombres, por cierto, y bueno, pues yo creo que esa desventaja que las mujeres teníais antes con respecto a los hombres, yo creo que está desapareciendo, pero todavía queda muchísimo trabajo y mucho camino por recorrer. Eso te quería decir yo. Tú ahora que tienes tu propio periódico, ¿intentas implementar medidas para que la gente concilie? Sin duda. Mira, ¿Y a ti te ha costado conciliar con esas horas tan malas que tenemos los periodistas? Bueno, a mí conciliar, pues yo es que mis hijos pues ya son bastante mayores, ¿no? Tienen 16, 13 y 10 años, pero no me costó, ¿no? Porque básicamente porque yo tenía una ventaja, que yo era jefe, entonces yo podía más o menos, pero en OK Diario las mujeres que se quedan embarazadas, pues en fin, el otro día me venía una periodista y me decía, no, me voy a quedar embarazada, tal. Y digo, pues maravilloso, digo, es que es un derecho constitucional, solo faltaba, vamos. Y yo sí que creo que había que implementar. Que queda por hacer un poco todavía. Sí, en el tema de la conciliación, desde luego, ¿no? Desde luego. Y aparte que es que el problema de España respecto a la natalidad es más que evidente, ¿no? Es decir, España tiene la natalidad más baja de Europa
y aquí hay un problema de pago y de sostén de las pensiones de nuestros mayores, y si no no se renueva generacionalmente este país, tenemos un problema muy serio, ¿no? Y hablando justo de eso, de familia, como sabemos, tú eres un periodista a tiempo completo. Sabemos que trabajas de 9 de la mañana a 11 de la noche. Ya me gustaría. ¿Es más? Sí. Pero bueno, cuando sales, a la hora a la que sales, normalmente te vas al gimnasio. Bueno, depende, no, al gimnasio suelo ir a 1:00 de la mañana. Ah, sí. O sea, que la rutina me la han contado mal. Bueno, es que depende, o sea, hay semanas que voy por la mañana, depende de cómo tenga el horario de la semana, pero todos los días voy 1:30 al gimnasio, por lo menos. Entonces, después de todos estos días eternos de tertulias en muchísimos programas, eres director de tu propio diario, ¿cómo haces para estar con tus hijos, con tu familia? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿El trabajo, el deporte, la familia? ¿Cómo lo organizas? Bueno, hay que compatibilizarlo todo, y yo tengo una virtud que seguramente la mayor parte de nuestros televidentes no tiene o carece de ella, ¿no? Y es que a mí con dormir 4 o 5 horas me basta, ¿no? Y la gente normalmente tiene que dormir 7 o 8 horas, pero yo no sé, pues debe ser una cuestión genética. Mi padre duerme muy poco también, no me hace falta dormir más, y eso me permite pues tener más horas para encajar todas las piezas del puzzle. Sisley patrocina este espacio. Sisley patrocina este espacio. Eduardo, quiero que mires a la pantalla. Yo creo que todas y todos estamos deseando escucharla. Eduardo Inda ha venido a este plato centenares de ocasiones a contar mentiras, falsedades y atentar contra el honor de muchas personas, y especialmente contra las personas que estamos en Podemos. Con mentiras, con falsedades, con indignidades, intentando buscar en las cloacas donde no había, mencionando nuestras familias, buscando cosas infames. Le hemos llevado a los tribunales montones de veces. Hoy, Eduardo Inda se ha conocido que hay una sentencia, lo hemos sabido a través del diario público, que hay una sentencia que le condena, ¿verdad?, por no pasar... Venga, tengo que dejarle a Eduardo Inda que conteste a todo esto. Permíteme, por no pasar la manutención de sus hijos. Esta alusión se producía cuando Carolina Vescansa hablaba sobre ese embargo de tu sueldo, y cuando tu exmujer te pedía 14.000 euros por no pagar la pensión alimenticia de tus hijos. Tú le contraatacaste con 25.000 euros por no haber cumplido el régimen de visitas, ¿no?, por decirlo así. No, vamos a ver, esto era una disputa contable entre mi exmujer, de la cual yo llevo divorciado ni más ni menos que 7 años, ¿no? A mí no me gusta hablar de mi vida privada, ¿no? Yo creo que la vida privada precisamente por eso te íbamos a preguntar. Esto fue una canallada de Podemos, pero bueno, y ya fue servidita, porque claro, yo le tuve que recordar, hombre, en fin, yo dije a todos los televidentes, y les digo ahora a vuestros televidentes, que googleen 2 palabras. Una es Fermín Vescansa y otra es Pilar Santamaría, y que miren, y que saquen sus propias conclusiones. Pero en cualquier lugar. Y también, es decir, lo que tendría que hacer Carolina Vescansa es pedir la dimisión de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias dijo, por ejemplo, que había que azotar hasta que sangrase a Mariló Montero. Pablo Iglesias dijo en el Congreso de los Diputados a una diputada del Partido Popular, amiga mía, Andrea Levy, le dijo textualmente: si quieres te dejo mi despacho para que, en fin, para que hagas lo que todos imaginamos con mi diputado, el que dicen ese que es el de las melenas, el que dicen que es un guaperas, Miguel Vila. Y luego aquello fue, claro, ellos han buceado en toda mi vida, de arriba abajo. Y claro, ven que yo pago religiosamente Hacienda, que no he pagado en negro en mi vida, cosa que hace, desgraciadamente, mucha parte de los españoles. Que mi vida es ortodoxa, que no cometo una sola irregularidad, primero porque no me sale y porque sé que estoy en el punto de mira. Y entonces, ¿ellos qué ocurre? Pues ellos, mi exmujer va a Podemos y les dice: oye, mirar, es que a Eduardo le han embargado por un tema, por una disputa contable. Ella decía que era la pensión, pero en realidad era una disputa contable que teníamos ella y yo por 13.000 euros. Y ella lo cuenta allí. Pero claro, lo que no cuenta es que a mi exmujer le embargaron, ¿sabes por cuánto? Tú di la cifra. No lo sé. 35.000. Perdón, 34.000. ¿34.000 es más que 13.000?
Pero ¿cómo te sientes cuando utilizan tu vida personal para atacarte en un debate político así? Me da exactamente igual, que hagan lo que quieran. Al final la verdad es la que es y la verdad es la que te estoy contando ahora, y eso está en 2 autos judiciales y punto, ¿no? Ellos van a intentar utilizar toda la basura que tengan, sea cierta o sea falsa, contra mí. Me han puesto en una diana. Me hacen campañas de acoso en la red, etcétera, etcétera, y ellos intentan mi muerte civil, no sé si física, pero desde luego civil sí. ¿Y para ti todo vale para desbancar al contrario o hay un límite? No, evidentemente, evidentemente. Yo, por ejemplo, pues nunca hubiera invitado a los televidentes a que googleasen esos 2 nombres, Fermín Vescansa y Pilar Santamaría, pero aquel día pues dije, si tú has roto esos límites, yo lo voy a hacer. Y cuando salimos del plató, yo salí sonriente, en fin, y ella se acercó a mí y me dijo, hijo de puta, te voy a escupir. Y entonces yo me callé, iba con Paco Marguenda, que puede dar fe de ello. ¿Te arrepientes? ¿De qué? ¿De haberlo dicho? ¿De haberte puesto a su nivel? No, evidentemente no. Si ellos quieren, si ellos me dan, ellos van a recibir, vamos. La diferencia es que lo que ella decía era falso y lo que yo le conté era verdad. Eduardo, era verdad. Seguimos hablando de tu vida personal, aunque sé que tampoco te gusta mucho hablar de ello, sobre tus hijos. ¿Conocen toda la repercusión política de su padre? Evidentemente, claro, imagínate. Vas por la calle y pues se acerca a todo el mundo, muchísima gente, pero ellos lo llevan bien y están encantados y la verdad es que todo el mundo que se acerca por la calle es para felicitarte, para darte ánimo, y la gente es muy amable conmigo y yo nunca podré agradecer lo suficiente a la gente el cariño que me dan en todas partes, en todas las calles de Madrid, en todas las ciudades de España, incluso cuando estoy en el extranjero, y mis hijos están absolutamente acostumbrados. Entre otras razones, porque cuando yo era director del Mundo de Baleares, pues era bastante conocido en Baleares. Cuando fui director de Marca era muy conocido, y ahora pues la televisión hace que ese nivel de conocimiento se multiplique exponencialmente. Elegiste el periodismo como profesión, pero si te dieran la oportunidad de elegir otra cosa, ¿qué querrías ser? Pues hay 2 cosas que... Bueno, hay 3 cosas que me hubiera gustado ser en la vida. Una es jugador de fútbol del Real Madrid, pero no era lo suficientemente bueno para jugar en el Real Madrid, aunque jugué en las ligas sociales del club. Me encanta la psiquiatría, me encanta la arquitectura, y tampoco me hubiera importado ser piloto. Me encanta la aviación. Eduardo, nos queda ya muy poquito tiempo, muy brevemente. Tienes la posibilidad de viajar en la máquina del tiempo para cambiar una cosa de tu pasado. ¿Cuál cambiarías? De mi pasado, pues no lo sé. Bueno, muchas cosas, ¿no? Es decir, que cuando... Si tuviera que cambiar una... Pues a lo mejor, mira, a lo mejor alguna información que yo no he dado, pero que se ha dado siendo yo director, y que sí afectaba la vida personal, aunque tuviéramos razón, afectaba la vida personal de alguna persona. Eso sí que yo creo que al final es un error y siempre se vuelve en contra. Eso sí que lo cambiaría. Yo quiero preguntarte, un vicio confesable además de los coches. Además de los coches... No, los coches no son mi vicio, ¿no? ¿No? No, los coches... Ah, me habían dicho que te gustan. No, los coches, no, me gustan los relojes y me gusta, y mi vicio es Mallorca y es Formentera. ¿Y una fobia? Una fobia... los espacios muy cerrados, ahí tengo un poquito de claustrofobia. ¿Y qué te bastante. ¿Qué te ha hecho el teleprompter, que es una maravilla, para que odies tanto usarlo? El teleprompter, pues es que cuando tú lees en pantalla se nota, y cuando no lees en pantalla también se nota. Entonces yo prefiero no leer en pantalla para que no se note, porque canta mucho, ¿no? Es decir, yo creo que los locutores que había en televisión española en tiempos pretéritos, hace 30, 40 o 40 y tantos años, que no leían, es decir, me hablo del padre Matías Prat, de Lalo Azcona, gente que eran los gurús, los pioneros de la televisión en España. Esos tíos, ni uno solo leía. O sea que no leer el Q es uno de los secretos de tu éxito. Yo no he leído un Q en mi vida. Bueno, sí, miento, cuando estaba en Marca. Y
se notaba, cantaba mucho. Eduardo, ¿qué te dolería más ver? ¿A Pablo Iglesias sentado en la Moncloa o al Barça ganando 3 Champions seguidas? Pues vamos a ver, el fútbol es un juego y yo me lo tomo como tal. Es decir, yo cuando pierde mi equipo, que es el Real Madrid, pues no me va la vida en ello. Pero ver a Pablo Iglesias en Moncloa sí, porque eso supondría no un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Las libertades en España se cercenarían. Yo creo que España correría un gravísimo riesgo institucional. Nos alejaríamos de Europa, nos acercaríamos a Venezuela y seguramente yo tendría que coger un avión rumbo a Miami. No lo dudo, eso seguro. Pues Eduardo, sintiéndolo muchísimo, en la mejor parte nos hemos quedado sin tiempo. Te tengo que despedir, gracias por haber estado en 6 Mujeres sin Piedad. Gracias no sé si te queda un último titular. Bueno, que tenéis poca piedad, pero eso está bien. En periodismo hay que ser poco piadoso. Lo hemos intentado. Ya lo he visto. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Sisley ha patrocinado este espacio.